Has oído hablar de Salomón, ¿no es así? El rey sabio, el rey glorioso, el que recibió el don divino de la sabiduría y convirtió a Israel en el reino más poderoso de su tiempo. Pero detrás de esa imagen perfecta se oculta una historia trágica, una historia de obsesión, de traición espiritual y de una caída tan profunda que aún hoy estremece a quienes la conocen. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio que ha pisado la tierra terminara adorando a dioses paganos? ¿Cómo alguien que construyó el templo de Dios acabó levantando altares a ídolos detestables? ¿Y qué hay de las leyendas que dicen que Salomón controlaba demonios gracias a un misterioso anillo? Esto no es solo un relato del pasado, es un reflejo de cómo incluso los más bendecidos pueden perderlo todo si no guardan su corazón. En este video vas a descubrir cómo Salomón pasó de ser el rey más sabio a un hombre atrapado por sus propios deseos, rodeado por 1000 mujeres, adorando dioses falsos y firmando con su propia desobediencia la división de todo un reino. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo historia sagrada, es una advertencia viva para cada generación. Origen y nacimiento marcado por el pecado. Antes de convertirse en el rey más sabio de la historia, Salomón fue el fruto de un pecado. No nació en gloria, ni en virtud, nació en medio de una tormenta moral que estremeció el trono de Israel. Su padre era David, el pastor valiente que venció a Goliat, el salmista que hablaba con Dios, el rey según el corazón del Altísimo, pero incluso el más justo puede caer. Una tarde, mientras sus ejércitos combatían en el frente, David se asomó desde la azotea de su palacio y allí la vio. Betsabé, bañándose, ajena al deseo que su belleza despertaría en el corazón del rey. Y David no resistió. La mandó a llamar, se acostó con ella y cuando supo que estaba embarazada, trató de encubrir el escándalo. Ordenó el asesinato del esposo de Betsabé. Urías, un soldado leal, lo dejó desprotegido en el campo de batalla para que muriera sin saber jamás que su rey lo había traicionado. Fue un acto vil, un crimen cubierto de poder, pero desnudo ante los ojos de Dios. Entonces vino la sentencia divina. El hijo que había nacido de esa unión murió. David fue confrontado por el profeta Natán, quien, con palabras que quemaban como fuego, le reveló que Dios conocía todo. David cayó de rodillas, ayunó, lloró, se quebró por dentro. Y aunque su corazón se humilló, el juicio no fue anulado. El niño murió como señal del costo real del pecado. Pero Dios, en su misericordia, no permitió que esa historia terminara en tragedia. Pasado el luto, David volvió a acercarse a Betsabé. Y en ese nuevo acto de unión, esta vez marcado por el perdón, nació un segundo hijo. Su nombre fue Salomón, que en hebreo significa Shlomo, el pacífico. Un nombre que era más que un deseo, era una señal profética, una ofrenda de paz, un niño nacido no solo del vientre de una mujer, sino del perdón de Dios. Desde el primer suspiro de vida, Salomón cargaba una dualidad espiritual, la sombra de un pasado oscuro y la luz de un futuro prometido, una vida que empezaba marcada por el contraste más profundo, juicio y redención, pecado y propósito. Y así, desde las cenizas de una historia rota, surgió el hombre que cambiaría el destino de Israel para siempre. El ascenso inesperado al trono. Salomón no era el heredero natural al trono, no era el primogénito, ni el más fuerte, ni el más carismático. Su ascenso al poder no fue un destino obvio, fue una estrategia divina, tejida en secreto, a través de un hombre silencioso y astuto, el profeta Natán. Natán era mucho más que un profeta, era el confidente del rey David, el hombre que había tenido el valor de confrontarlo por su pecado, y también el que ahora veía en Salomón una chispa diferente, una llama sagrada, que no ardía en ninguno de sus hermanos. Pero había un problema. El trono ya tenía aspirantes. Adonías, uno de los hijos mayores de David, ya se comportaba como rey, incluso antes de ser coronado. Organizaba banquetes, se rodeaba de generales y preparaba su ascenso como si fuera inevitable. Natán sabía que si Adonías subía al trono, Salomón sería eliminado y el plan de Dios destruido.
Entonces, el profeta actuó. Con una mezcla de valentía y diplomacia, se presentó ante Betsabé y le reveló el complot que se gestaba a espaldas del rey enfermo. Juntos fueron ante David, y Betsabé, con voz temblorosa pero firme, le recordó la promesa que Salomón reinaría. Natán respaldó sus palabras con autoridad profética, convenciendo al monarca de actuar antes de que fuera demasiado tarde. David, debilitado por la edad, reunió sus últimas fuerzas y en un acto decisivo ordenó públicamente que Salomón fuera ungido como rey en vida del propio David, una medida sin precedentes. La proclamación fue rápida, inesperada y poderosa. Mientras Adonías celebraba su supuesta coronación en otro lugar, el sonido de trompetas sacudió Jerusalén. Salomón había sido coronado por orden del rey. El golpe fue fulminante, Adonías cayó en desgracia, y aunque pidió perdón, su ambición no desaparecería. Salomón, con apenas 15 años, se enfrentaba a una corte llena de traidores, egos y alianzas ocultas, y actuó con frialdad sorprendente. Ordenó la eliminación de Jobab, el general que había apoyado a Adonías, un guerrero temido cuya espada había servido a David durante años. También sentenció a Adonías cuando éste intentó casarse con Abisac, una mujer del harén real de David, lo cual implicaba un reclamo simbólico al trono. Salomón lo entendió. Sabía que el poder no se sostiene con buenas intenciones, sino con decisiones firmes. Y así, el joven rey consolidó su dominio, eliminando a quienes podrían desafiarlo uno por uno. No era un niño, era un león vestido de príncipe, y acababa de demostrarle a todo Israel que el trono no le había sido regalado. Lo había tomado con autoridad. Con apenas una corona en la cabeza y fuego en el corazón, Salomón empezó a escribir el capítulo más brillante y más oscuro de toda la historia de Israel. El sueño que lo cambió todo. Ya consolidado en el trono, tras haber silenciado las voces de la traición, Salomón enfrentaba un nuevo desafío: gobernar, y aunque tenía el título de rey, sabía que no tenía todas las respuestas. Entonces, una noche, mientras el silencio envolvía Jerusalén y la brisa del desierto acariciaba las cortinas de su habitación, Dios mismo lo visitó en sueños. No fue una visión cualquiera, fue un encuentro divino, un momento que cambiaría su destino y el de toda la historia sagrada. Una voz, majestuosa y suave a la vez, retumbó en el alma del joven rey. Pide lo que quieras y te lo daré. Imagina ese instante, el creador del universo ofreciéndote cualquier cosa: riquezas, larga vida, venganza sobre tus enemigos, gloria, inmortalidad, cualquier cosa. Pero Salomón no pidió poder, ni oro, ni fama, pidió sabiduría. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Fue una petición humilde, llena de reverencia. Salomón entendía que gobernar no era mandar, era servir con justicia. Y Dios se conmovió. Porque no pediste riqueza, ni vida larga, ni la muerte de tus enemigos, sino entendimiento. Yo te daré un corazón sabio como ningún hombre antes o después de ti. Y además te daré lo que no pediste: riquezas, gloria y paz. En ese instante, el destino cambió. Salomón despertó del sueño, pero no era el mismo. Algo había sido depositado en él, una luz nueva en su mirada, una profundidad distinta en sus pensamientos, una voz interior que le susurraba los misterios del alma humana. Aquel sueño no fue solo una bendición, fue un pacto eterno entre el cielo y un rey. Desde ese momento, Salomón fue reconocido en toda la región no solo como un monarca, sino como un sabio sin igual, un hombre tocado por la mente de Dios. Y lo que estaba por venir iba a demostrarlo ante los ojos del mundo entero. El juicio de las dos mujeres, la fama del rey, la sabiduría que Salomón había pedido, no tardó en ser puesta a prueba. Un caso llegó ante su trono, un caso simple en apariencia, pero que desbordaba complejidad, dolor y engaño. Dos mujeres,
prostitutas, según cuenta el relato, vivían bajo el mismo techo. Cada una había tenido un hijo, pero durante una noche uno de los bebés murió y al amanecer las acusaciones cruzadas encendieron un conflicto feroz. Ella cambió a mi hijo muerto por el mío mientras dormía. Miente, el hijo vivo es mío, el muerto es suyo. Eso es lo que decían las mujeres. Las dos clamaban ser la madre del único niño vivo. No había testigos, no había pruebas, no había forma humana de saber la verdad. Pero Salomón no dudó. Con una mirada serena, una autoridad casi celestial, ordenó: Tráiganme una espada. Dividan al niño en dos, de la mitad a cada una. El silencio cayó como un rayo en la sala del trono. Algunos guardias palidecieron, los ancianos que lo rodeaban se miraron, horrorizados. ¿Era esta la sabiduría del rey? Entonces sucedió lo impensado. Una de las mujeres, la verdadera madre, gritó entre lágrimas, con el alma desgarrada: No, mi señor, no lo maten. Entrégueselo a ella, pero déjele vivir. La otra, fría como el acero, replicó: Divídanlo, que no sea ni mío ni suyo. En ese instante, la verdad quedó desnuda ante los ojos de todos. Salomón no necesitaba más. Entreguen el niño a la primera mujer. Ella es su madre. No solo había salvado una vida, había revelado la verdad, sin pruebas, sin testigos, solo con discernimiento. Un juicio que parecía imposible, resuelto con una sabiduría que solo podía venir de lo alto. La noticia se propagó como fuego en el viento. Israel entero supo lo ocurrido, y el pueblo, maravillado y temeroso, comenzó a ver en su joven rey algo más que un gobernante. Vieron a un hombre tocado por Dios. Todo Israel oyó aquel juicio y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así fue como Salomón pasó de ser un joven en el trono a convertirse en una leyenda viva. Un rey cuya fama trascendería fronteras y siglos. Y lo que estaba por construir no era solo un reino, era una promesa de gloria eterna. Auge y gloria de Salomón. Tras su juicio legendario, la reputación de Salomón ya no conocía fronteras. El joven rey no solo era sabio, era respetado, temido y admirado. Pero había un sueño más grande aún en su corazón: construir un templo que se convirtiera en la morada de Dios en la tierra, un santuario que reemplazara los altares improvisados, un lugar santo y majestuoso que uniera al pueblo bajo una sola fe y a Dios en un solo nombre. Ese sueño era más que arquitectura, era el alma de su reinado. Y para lograrlo, Salomón extendió sus lazos diplomáticos, forjó una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, cuya ciudad era famosa por sus cedros y constructores expertos. Juntos unieron recursos, conocimiento y visión, y así comenzó la obra más ambiciosa de Israel hasta ese momento. 7 años duró la construcción, 7 años de martillos, sierras y oraciones. Los muros del templo fueron revestidos con cedro, las cámaras adornadas con oro puro, y cada detalle siguió las instrucciones divinas entregadas siglos atrás. En el centro del templo, el lugar santísimo, guardaría el arca del pacto, ese cofre sagrado que representaba la presencia misma de Dios. Y cuando la obra se terminó, una nube descendió sobre el templo, una señal clara: Dios había aprobado. Pero el rey no se detuvo ahí. Después del templo, Salomón emprendió otra construcción, su propio palacio real, una obra aún más extensa. 13 años de trabajo, de diseño refinado, de materiales lujosos traídos de tierras lejanas, columnas imponentes, jardines exuberantes, salones decorados con marfil, ébano y oro, un lugar digno del hombre más sabio y poderoso de la tierra. La ciudad de Jerusalén se transformó. No era solo una capital religiosa, era el centro político, económico y cultural del mundo antiguo. Los barcos de Salomón surcaban los mares con rutas comerciales que llegaban hasta Arabia, Etiopía y la India. Las riquezas fluían, el oro, la plata, las piedras preciosas y animales exóticos que jamás se habían visto en Israel. La plata no era apreciada, porque todo era de oro, dice el texto bíblico. Salomón había logrado lo impensado, un reino en paz, sin guerras, sin amenazas. La sabiduría reinaba en los tribunales,
la abundancia fluía por los mercados, y la gloria de Israel alcanzaba los confines del mundo conocido. Todo parecía perfecto. Salomón era el hombre que lo tenía todo: sabiduría, poder, alianzas, mujeres y un reino que florecía como nunca antes. Pero detrás del esplendor comenzaban a formarse las primeras sombras. Sombras que vendrían disfrazadas de amor, de política, de belleza extranjera. Y esas sombras llevarían al rey más sabio por el camino de su más trágica caída. El harén de 1000 mujeres, poder o perdición. Israel estaba en su cima dorada. El templo brillaba en oro, la justicia fluía como un río. El palacio del rey deslumbraba a todo visitante, y Salomón era el rey más poderoso del mundo, pero también era hombre, y como todo hombre, tenía una debilidad: las mujeres. El mismo corazón que supo pedir sabiduría comenzó a buscar consuelo en brazos ajenos. No fueron 1 ni 10, fueron 1000, 700 esposas reales, 300 concubinas. Cada mujer era una alianza, una estrategia política, una promesa de paz con Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y muchas más. Pero con cada mujer también llegaba su mundo, su lengua, su cultura, sus dioses, y sin que el rey lo notara, el palacio se convirtió en un laberinto de creencias extranjeras. El incienso del templo de Jehová comenzó a mezclarse con el aroma de rituales paganos. Las estatuas de Astarté, de Milcom, de Moloch, comenzaron a aparecer en los rincones más sagrados de Jerusalén. Y Salomón, el mismo que había construido la casa de Dios, ahora levantaba altares a dioses paganos para complacer a sus esposas y para mantener la paz con sus naciones. Poder o perdición. Lo que parecía sabiduría política era en realidad desobediencia espiritual, porque el pacto con Dios era claro: no te unas con mujeres extranjeras que inclinen tu corazón tras sus dioses. Pero el corazón de Salomón se desvió. Poco a poco, el hombre que había sido símbolo de discernimiento comenzó a perder el rumbo. Las decisiones ya no salían de su conexión con Dios, sino de las pasiones de su carne y las presiones de sus alianzas. El rey más sabio estaba cayendo y aún no lo sabía. El esplendor seguía brillando por fuera, pero por dentro el trono ya estaba resquebrajado. Y desde las alturas, Dios observaba con tristeza. Idolatría y decadencia espiritual. El rey que alguna vez fue símbolo de sabiduría divina, ahora caminaba por pasillos decorados con ídolos de piedra. En los mismos jardines donde se alzaba el templo de Jehová, comenzaron a erguirse altares paganos, cubiertos de incienso extraño y sacrificios oscuros. Salomón, el constructor del templo de Dios, ahora edificaba santuarios para dioses abominables. Astarté, la diosa sidonia del amor y la fertilidad. Milcom, el ídolo repugnante de los amonitas. Moloch, el dios que exigía el sacrificio de niños en fuego. Y lo más escalofriante es que Salomón los adoraba. El mismo hombre que había orado con humildad para obtener sabiduría, ahora ofrecía culto a dioses falsos, arrastrado por el deseo de complacer a sus mujeres extranjeras. Era la caída de un titán. No fue de un día para el otro, fue lenta, progresiva, como una grieta invisible que termina partiendo el cimiento de una torre. Y Dios, el Dios que lo había elegido, que lo había bendecido, que lo había coronado, lo confrontó. Con dolor, con ira, con justicia. Por cuanto esto ha habido en ti, y no guardaste mi pacto ni mis estatutos, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Las palabras retumbaron en el alma del rey. El juicio no sería inmediato, pero sería inevitable. Dios, en su misericordia por David, prometió no quitarle el trono a Salomón durante su vida, pero después de su muerte, el reino se fracturaría, dividido en 2 naciones enemigas y entregado a manos ajenas. La gloria de Israel se había convertido en una cuenta regresiva, y Salomón, aquel que había tocado el cielo con su sabiduría, ahora veía desde las alturas cómo todo comenzaba a desmoronarse. Porque no importa cuán alto hayas llegado, si te apartas de Dios, la caída es solo cuestión de tiempo. Rebeliones y el principio del fin. La gloria se empaña. El oro ya no brilla igual, y el rey,
El gran Salomón comienza a envejecer con el peso de su propio fracaso sobre los hombros. El reino, antes firme como roca, ahora cruje por dentro. La paz que tanto le costó forjar comienza a desmoronarse, no por espadas extranjeras, sino por su propia desobediencia. Y entonces aparece Jeroboam, un siervo, un líder entre los trabajadores, un hombre cualquiera hasta que Dios lo elige, hasta que un profeta llamado Ahías lo encuentra y con un gesto profético rompe su manto en 12 pedazos. Toma 10, porque así dice Jehová. He aquí que yo rompo el reino y a ti te daré 10 tribus. 10 tribus, más de la mitad del reino que Salomón había levantado con su esfuerzo, su sabiduría, su sudor, serían entregadas a otro. Salomón lo descubre y siente el golpe. Su corazón no solo se quebró, ahora su trono temblaba. El rey intenta detener lo inevitable, busca eliminar a Jeroboam, pero este huye y la amenaza permanece como un espectro. Ya no hay celebraciones, ya no hay visitas de reinas exóticas, solo hay suspiros y silencios pesados en los pasillos del palacio. Salomón, el rey sabio, el hombre que fue amado por Dios, ve en su vejez lo que sembró en su juventud, un reino dividido, un pueblo confundido, un legado que se desmorona, pero aún queda algo, una chispa de lucidez, un grito desde el alma que aún recuerda la verdad. Y así, Salomón comienza a escribir, no con oro ni con poder, sino con lágrimas. Escribe Eclesiastés, un libro que no intenta impresionar, sino despertar, una confesión velada, un testimonio de alguien que lo tuvo todo y lo perdió todo. Arrepentimiento y Eclesiastés. Los días de oro quedaron atrás. El palacio, alguna vez lleno de música y celebraciones, ahora guarda silencios pesados. Salomón envejece. Sus ojos han visto demasiado. Su corazón, desgastado por 1000 pasiones, ahora busca algo que no encontró en el trono, ni en las mujeres, ni en la riqueza. Y entonces, en un acto de redención, comienza a escribir. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza Eclesiastés. Una obra distinta, no es un libro de consejos para reyes, no es una oda al poder, es una confesión desnuda. Salomón revisa su vida, los placeres, los logros, la fama, las construcciones, y llega a una conclusión que corta como espada. Miré todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. El hombre más sabio del mundo comprende al fin que la sabiduría sin obediencia no basta, que el conocimiento sin temor de Dios es solo orgullo disfrazado. El mucho estudio es fatiga de la carne. Y finalmente, como una luz entre las ruinas de su alma, Salomón declara, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el verdadero legado del rey. No el templo, no las riquezas, no las alianzas, sino esta verdad simple y eterna: sin Dios todo es vacío, con Dios todo tiene sentido. Salomón no murió como un conquistador, sino como un hombre que comprendió, al final de su camino, que la mayor sabiduría es rendir el corazón a Dios. Y esa confesión es quizás su acto más sabio. Muerte de Salomón y legado dividido. Después de 40 años de reinado, el rey Salomón, el hombre más sabio, el más rico, el más envidiado, cerró los ojos para siempre. Su vida había sido una montaña rusa de esplendor y caída, de gloria y dolor. Y cuando su corazón dejó de latir, no hubo una gran guerra, ni un enemigo extranjero, pero sí algo mucho peor, una nación herida por dentro. El trono quedó en manos de su hijo Roboam, un joven inexperto que no heredó ni la sabiduría de su padre, ni la gracia de Dios. Y así comenzó la fractura final. El reino, que alguna vez fue uno solo, fuerte e indivisible, se partió en dos: al norte Israel, liderado por Jeroboam; al sur Judá, bajo Roboam. 10 tribus se separaron, las promesas se quebraron y la unidad de Israel se convirtió en leyenda. Todo por una elección, todo por un corazón que se desvió. El templo seguía en pie,
Los libros de sabiduría seguían siendo leídos, pero el alma del reino ya no era la misma. Y así terminó la historia del rey Salomón, el niño nacido del pecado, elegido por gracia, ungido con sabiduría, consumido por el deseo y finalmente arrepentido ante su Creador. Su historia no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva que ni el poder, ni la riqueza, ni el conocimiento pueden sostener un reino si el corazón se aleja de Dios, y quizás esa sea la mayor lección que nos dejó el rey más sabio que jamás haya vivido. La leyenda del anillo de Salomón. Pero la historia de Salomón no termina con su muerte. De hecho, es después de su muerte cuando comienzan los susurros, las leyendas y los relatos que rozan lo sobrenatural. Entre los textos apócrifos y místicos, hay uno que destaca por su poder simbólico, el Testamento de Salomón. En él se habla de un objeto extraordinario, un anillo mágico, entregado al rey nada menos que por el arcángel Miguel, un anillo con el poder de invocar, dominar y desterrar demonios. Según la tradición, Salomón no solo usó su sabiduría para gobernar, sino también para controlar fuerzas espirituales, obligando a demonios a colaborar, incluso en la construcción del Templo de Jerusalén, mito, fantasía mística o un símbolo de la autoridad espiritual que una vez tuvo. Lo cierto es que esta historia, aunque no aparece en la Biblia canónica, ha trascendido siglos, culturas y religiones, y ha alimentado la imagen de Salomón como algo más que un rey, un sabio, un constructor, un pecador, un redimido y quizá un domador de fuerzas invisibles. El anillo de Salomón permanece como un misterio, un eco de lo que alguna vez fue su reinado, un equilibrio perfecto entre lo divino y lo humano. Salomón tuvo sabiduría, tuvo poder, riquezas, fama y respeto, tuvo todo lo que el mundo puede ofrecer, y sin embargo cayó, no porque le faltaran dones, sino porque no guardó su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, escrito por él mismo. El hombre más sabio de la historia terminó adorando ídolos, traicionando al Dios que lo había elevado y sembrando la división de su propio reino. Pero también fue ese mismo hombre quien al final de sus días se arrepintió y dejó un legado eterno. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la verdadera sabiduría, no la que deslumbra, sino la que transforma el alma. Porque incluso los elegidos, los ungidos, los destinados para la grandeza, pueden perderse si se alejan del único camino que da vida. Y si alguna vez sentiste que el mundo te empujó lejos de lo que realmente importa, no estás solo. Comparte este video con alguien que necesite volver al centro, volver a Dios. Y si querés seguir descubriendo historias que desafían lo que creías saber, relatos que inspiran, confrontan y transforman, explora más en este canal. Suscríbete, deja tu like y comenta abajo qué aprendiste hoy de la vida de Salomón. Te leemos, porque en Código Divino apenas estamos comenzando a revelar lo que otros no se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video.